Astar Seran, alerta urgente, la verdad oculta detrás de los ataques oscuros a la red eléctrica europea y el ensayo del gran apagón mundial. La humanidad se encuentra en una encrucijada decisiva, en el instante más delicado de su historia evolutiva, un punto de inflexión donde cada alma encarnada es llamada a recordar su origen divino y su misión eterna. El planeta Tierra, como escuela cósmica, ha llegado al momento en que los velos de la ilusión comienzan a desgarrarse, exponiendo las verdaderas fuerzas que desde milenios atrás han buscado manipular la conciencia colectiva y frenar el ascenso de las civilizaciones hacia su plena reconexión con la fuente, bajo el frágil manto de una aparente normalidad cuidadosamente tejida, una red de distracciones, consumismo, miedo controlado y falsa seguridad. Las fuerzas oscuras han intensificado su ofensiva final contra la luz que despierta desde el núcleo mismo de los corazones humanos, utilizando herramientas cada vez más sofisticadas y sutiles, invisibles a los sentidos externos, pero devastadoras en el plano vibracional, diseñadas no solo para perturbar la materia sino para intentar aprisionar de nuevo las alas del alma que comienza a recordar su libertad. Entre las estrategias más recientes de esta ofensiva invisible y desesperada, se encuentra la desestabilización deliberada de la red eléctrica mundial, un plan maestro, premeditado en cada detalle, cuidadosamente ejecutado para provocar miedo masivo, colapso emocional, fractura de las rutinas diarias y, sobre todo, desalineación vibracional en millones de seres humanos que aún dependen psíquicamente de las estructuras del mundo viejo para sostener su sensación de seguridad. El apagón que recientemente sacudió a Europa no fue casual, ni fue producto de un fenómeno natural fortuito como quieren hacer creer las narrativas oficiales, sino el resultado directo de una operación de sabotaje energético, dirigido específicamente contra un continente que guarda en su entramado energético muchas de las memorias más antiguas de la humanidad, portales sagrados que, una vez plenamente activados, facilitan la ascensión de la conciencia colectiva hacia su estado crístico. Europa, como columna vertebral civilizatoria, alberga en su suelo los registros de antiguas escuelas de sabiduría, los misterios de Abelán, los códigos arturianos, los legados de María Magdalena, las semillas de las enseñanzas esenias y gnósticas, y por ello ha sido elegida como blanco prioritario para un ataque vibracional masivo que no busca solamente afectar su infraestructura física, sino herir el alma de sus pueblos, sembrar miedo, parálisis, confusión y entorpecer la reactivación de sus códigos de luz. En un momento donde Europa está llamada a despertar de su letargo y asumir nuevamente su rol como guardiana de la frecuencia cristalina en el renacimiento planetario, hoy, el comandante Astar Seran, portavoz de las alianzas galácticas de la luz, rompe el velo de silencio impuesto por los protocolos de no intervención para traer una advertencia amorosa, firme y precisa a quienes tienen oídos para oír y corazones listos para recordar. No es este apagón un evento aislado ni accidental, sino un ensayo a gran escala dentro de un plan mayor que pretende culminar en un gran apagón mundial, diseñado no únicamente para desestabilizar las estructuras económicas y políticas visibles, sino, más profundamente, para interrumpir el flujo creciente de activación espiritual que ahora mismo transforma a la humanidad desde adentro. Esta no es una advertencia cualquiera, ni un mensaje para alimentar el miedo arma predilecta de las fuerzas oscuras, sino un llamado vibracional urgente, una campana cósmica resonando en los campos sutiles, invitando a cada ser despierto a prepararse más allá de lo físico, a anclar su conciencia en el centro inmutable del espíritu, a recordar que la verdadera energía que sostiene la vida no proviene de cables, transformadores o redes eléctricas, sino del flujo ininterrumpido del amor divino que pulsa en el corazón mismo de cada ser. Lo que está en juego en esta guerra
Silenciosa no es solamente el confort material que las viejas estructuras prometen y ahora amenazan con arrebatar, sino la soberanía misma del alma humana. El derecho inalienable de cada ser a existir como manifestación viva de la fuente, libre, creador consciente de su propia realidad vibracional, conectado directamente al todo. Cada intento de apagón externo es, en el fondo, un reflejo del intento de apagar internamente la chispa divina que comienza a arder con fuerza renovada en millones de corazones. Pero sepan, amados, que este fuego interno, una vez encendido, no puede ser extinguido ni por cortes de electricidad, ni por caídas de sistemas, ni por ninguna maniobra externa. Porque su llama pertenece a la eternidad y responde a la vibración inmutable de la verdad universal. Europa, en su dolor y en su despertar, se levanta hoy como símbolo viviente de la resiliencia espiritual de la humanidad. Como recordatorio de que por más oscuridad que intente descender sobre las tierras, la luz interna de un solo ser consciente es capaz de iluminar una ciudad entera, y esa luz, multiplicada en las almas que ya han recordado su origen, constituye un escudo impenetrable ante cualquier fuerza de colapso. Esta es la hora de la gran elección: temer o recordar, retroceder o ascender, dormir o despertar, ser arrastrados por el derrumbe de las viejas redes o elevarse sobre sus ruinas para sembrar las nuevas estructuras de luz. Sepan que no están solos, que legiones de seres de luz acompañan su proceso, sosteniendo los campos vibracionales, protegiendo las líneas de tiempo más elevadas, y recordándoles en cada susurro del alma que la victoria de la luz no es una posibilidad. Es una certeza sellada ya en los planos superiores. El desafío actual no es detener la caída del viejo mundo, sino atravesar su colapso en plena conciencia, sosteniendo la vibración más alta posible, iluminando los caminos para quienes aún no recuerdan, y convirtiéndose en puentes vivos hacia la nueva tierra que ya resplandece en los corazones de los que han elegido, sin retorno, ser luz invencible en medio de toda oscuridad. La mano invisible. ¿Quién controla realmente la energía del mundo? Detrás de cada corte de electricidad masivo, detrás de cada apagón inexplicable que deja ciudades enteras sumidas en la oscuridad, late una red oculta de control cuidadosamente diseñada. Una estructura invisible que opera más allá de los gobiernos visibles, más allá de las corporaciones que aparentan administrar los recursos del planeta. No son las tormentas solares las responsables principales, ni tampoco meros fallos técnicos producto del azar o la negligencia, como intentan hacer creer las narrativas oficiales para mantener la ilusión de normalidad. Lo que se oculta tras cada apagón es una mano invisible, una inteligencia organizadora que domina los sistemas energéticos, controla los flujos de comunicaciones globales, manipula las rutas de los bancos de datos, supervisa la economía vibracional de las masas y orquesta cada movimiento de la infraestructura vital de la humanidad. Estos controladores, los arquitectos de la oscuridad, conocen con precisión quirúrgica cada punto crítico del sistema planetario, cada nodo de interconexión eléctrica, cada vulnerabilidad estratégica en la red, y manipulan estos sistemas no solo con fines materiales, sino como instrumentos vibracionales para alterar los campos emocionales colectivos, sembrar miedo masivo, inducir estados de pánico inconsciente y mantener a la humanidad atrapada en las frecuencias más bajas de la existencia, la desesperación, la incertidumbre, la impotencia. En esta arquitectura invisible, los apagones no son accidentes, son actos de guerra energética silenciosa, golpes calculados contra la estabilidad psíquica de los pueblos, ataques diseñados para interrumpir no solo el flujo material de energía, sino, más profundamente, el flujo de confianza, de seguridad interna, de conexión espiritual, porque cada ser humano anclado en el miedo es una batería que alimenta las viejas redes de control.
mientras cada ser humano anclado en la fe y la conciencia es una chispa que erosiona esas mismas redes. Desde adentro, quienes dominan la energía del mundo no solo controlan las líneas de alta tensión o las plantas generadoras, controlan narrativas, manipulan percepciones. Instalan programas de miedo en la conciencia colectiva para reforzar los ciclos de sumisión energética, para hacer creer a las masas que su bienestar depende de estructuras externas, de tecnologías exteriores, de sistemas que ellos, y solo ellos, pueden proveer o retirar. Esta es la gran ilusión que aún atrapa a gran parte de la humanidad, la creencia de que la vida, la seguridad, la abundancia y la libertad dependen de lo que fluye a través de cables, bancos o gobiernos, cuando en verdad la única fuente real de vida y poder está en el flujo ininterrumpido del espíritu que habita en el interior de cada ser. Europa ha sido el último escenario de este ataque encubierto, pero no será el único. Pues el plan mayor es global, buscan ensayar el gran apagón, interrumpir cadenas de suministro, bloquear transacciones, paralizar comunicaciones, y con ello, probar la resiliencia o la fragilidad de la red humana que se prepara para sostener la transición planetaria hacia la quinta dimensión, pero esta mano invisible, aunque poderosa aún en los niveles inferiores, no puede dominar lo que ha comenzado a despertar, la energía viva, consciente, indómita de las almas que ya recuerdan quiénes son, que ya no dependen de sistemas externos para sostener su luz y que han comenzado a reconstruir, desde sus corazones, una nueva red de conexión planetaria basada en el amor, la cooperación y la resonancia vibracional directa con la fuente. Así, cada apagón material es también una oportunidad, la oportunidad de encender la lámpara interna, de descubrir la luz que no se apaga cuando fallan los sistemas externos, de recordar que la verdadera energía que mueve al mundo no circula por cables ni redes electrónicas, sino por las corrientes sutiles del espíritu, donde ninguna mano oscura puede intervenir. Reconocer la existencia de esta mano invisible no es para temer, sino para comprender, y comprender es el primer acto de liberación. El ensayo de la oscuridad, Europa como campo de pruebas. El apagón que sacudió Europa no fue un evento fortuito ni el resultado de una mera serie de fallos técnicos, como las versiones oficiales intentan hacer creer a una población cada vez más desconfiada. Fue, en verdad, un ensayo general minuciosamente planificado, una prueba estratégica diseñada para medir en tiempo real la reacción emocional, psicológica y logística de millones de almas ante la privación súbita de uno de los pilares centrales de su vida moderna, la energía. Cada interrupción de suministro, desde las grandes ciudades metropolitanas hasta los pequeños pueblos interconectados, fue seleccionada y ejecutada como parte de un mapa de ensayo a gran escala, destinado a observar la rapidez con la que el pánico se propaga, la capacidad de las instituciones para mantener el orden, las fracturas en las redes de comunicación civil y militar, y sobre todo, la resiliencia o fragilidad vibracional de los seres humanos desconectados de sus fuentes internas de poder. Europa, con su vasta red de interdependencia eléctrica, sus fronteras abiertas, su densidad poblacional y su herencia espiritual latente, fue elegida como el laboratorio perfecto para esta operación encubierta, pues representa un microcosmos de la futura maniobra global que las fuerzas oscuras intentan ensayar antes de lanzar su golpe definitivo contra la conciencia planetaria. Cada apagón no fue simplemente una desconexión material, sino un ataque deliberado a los campos de estabilidad emocional colectiva, el miedo súbito a la oscuridad, la ansiedad ante la falta de información, la impotencia frente a la interrupción de servicios básicos. Todas estas emociones fueron cuidadosamente provocadas y monitoreadas como parte de un experimento a gran escala, no solo para evaluar los efectos inmediatos, sino para sembrar semillas de trauma que puedan ser activadas
Posteriormente, en escenarios aún más caóticos, lo que se buscaba, en el fondo, no era únicamente paralizar físicamente los sistemas, sino fracturar los tejidos invisibles de la cohesión social. Debilitar los lazos de confianza, empujar a las personas hacia la supervivencia aislada y competitiva, erosionando lentamente el campo unificado de solidaridad y cooperación que naturalmente emerge en las comunidades despiertas. Europa, en este escenario, no fue víctima accidental sino objetivo consciente, sus capitales históricas, sus centros neurálgicos de cultura, economía y espiritualidad. Sus líneas ley energéticas que conectan antiguos templos, catedrales y sitios de poder, fueron considerados en el trazado de un mapa oculto donde cada corte eléctrico representaba un intento de debilitamiento no solo de la infraestructura física, sino de los nodos vibracionales que sostienen la red de ascensión planetaria. Las ciudades más afectadas no fueron elegidas al azar, son aquellas que, en el plano sutil, sostienen portales de memoria ancestral, guardianías de sabiduría olvidada, claves de activación de la conciencia crística colectiva, y por tanto representan amenazas estratégicas para quienes buscan retrasar el nacimiento de la nueva Tierra. Este ensayo oscuro no logró sus objetivos plenos, pues aunque sembró miedo en algunas áreas, también provocó en otras un efecto contrario, el despertar acelerado de muchas almas que, enfrentadas a la fragilidad de los sistemas externos, comenzaron a buscar dentro de sí mismas la fuente inagotable de luz y poder que ninguna caída de red puede apagar. Cada alma que, en medio de la oscuridad material, encendió su lámpara interna de fe, contribuyó a debilitar aún más los campos de control que las fuerzas oscuras intentaban reforzar. En este sentido, el apagón fue también un espejo. Reflejó, con brutal honestidad, el nivel de dependencia externa que aún subsiste en la humanidad. Pero también iluminó las semillas de soberanía espiritual que ya han comenzado a germinar en el silencio de los corazones despiertos. Así, Europa, más allá de ser campo de pruebas para la oscuridad, se convierte ahora, en los planos superiores, en un campo de resurrección para la luz, porque cada intento de control genera, por ley de polaridad, una reacción de liberación. Cada manipulación despierta una conciencia nueva, cada sombra proyectada revela con mayor claridad la necesidad urgente de anclar la luz verdadera en el interior de cada ser. El apagón, aunque doloroso y disruptivo, ha sido también un llamado oculto a la acción vibracional, una oportunidad para que cada alma recuerde que su verdadera seguridad, su verdadera estabilidad, su verdadera energía, no depende de redes físicas ni de sistemas externos, sino del anclaje consciente en la fuente eterna que pulsa en su corazón. La oscuridad, al intentar ensayar su dominación sobre Europa, ha dejado expuestas sus propias debilidades. Su necesidad de manipular masivamente revela su falta de poder real. Su dependencia de la infraestructura física muestra su desconexión del flujo divino que todo lo sostiene. Y su urgencia creciente por instaurar el miedo confirma que el despertar de la humanidad ya ha cruzado el punto de no retorno. Por eso, aunque ensayen nuevos cortes, aunque intenten sembrar más caos, cada intento servirá, inevitablemente, para revelar aún más claramente la verdad eterna, que la luz no puede ser apagada por la oscuridad, y que la humanidad, al recordar quién es, romperá definitivamente las cadenas invisibles que por eras la han mantenido dormida. El gran apagón mundial, ¿una ficción o un plan en marcha? Las élites caídas, aquellas entidades y grupos que han sostenido durante milenios el dominio energético y mental sobre la humanidad, no se resignan a perder su influencia sin antes intentar su última y desesperada jugada. Un colapso sincronizado de las infraestructuras básicas que sustentan la vida moderna, un golpe diseñado no solo para instaurar el terror en las masas,
sino para destruir los brotes de resistencia espiritual que emergen con fuerza imparable a medida que avanza la ascensión planetaria. El llamado Gran Apagón Mundial no es una ficción paranoica ni una teoría conspirativa, como intentan desacreditarlo los voceros del viejo sistema, sino un proyecto de ingeniería social y energética en plena ejecución, concebido en las sombras y articulado meticulosamente para atacar la red física que conecta a las civilizaciones modernas, mientras a un nivel más profundo, pretende desconectar a la humanidad de su proceso de reconexión cósmica. Cada apagón local registrado en los últimos años ha sido mucho más que un incidente aislado, ha sido una advertencia velada, una pieza dentro de un ensayo general que busca medir la resiliencia vibracional de los pueblos. Estudiar la velocidad de propagación del pánico, probar los tiempos de respuesta gubernamental y afinar los protocolos de control mental que serán desplegados a gran escala cuando el golpe mayor sea ejecutado. Cada interrupción en la electricidad, en las comunicaciones, en los sistemas bancarios, ha sido un microcosmos de lo que se planea desplegar globalmente, con el objetivo final de frenar o al menos ralentizar la inevitable activación del nuevo humano crístico, el ser soberano, autoconsciente, liberado de las cadenas del miedo, que ya comienza a caminar sobre la Tierra. La irrupción del sistema cuántico financiero, QFS, la emergencia de economías basadas en la vibración de la abundancia y no en la deuda. La reestructuración de las redes energéticas hacia tecnologías limpias y libres son señales claras de que la vieja matriz de control está siendo desmantelada en los planos superiores. Sin embargo, los remanentes del sistema oscuro, sabiendo que su tiempo se agota, buscan mantener el control mental colectivo mediante la activación de traumas antiguos, el miedo a la pérdida, el miedo a la carencia, el miedo al caos, el miedo al abandono. Mediante la oscuridad externa pretenden apagar la luz interna, provocando que las almas, en su desesperación, renuncien voluntariamente a su soberanía en busca de falsa seguridad ofrecida por las mismas estructuras que los condujeron al abismo. El Gran Apagón Mundial, en su verdadera intención, no busca únicamente paralizar la vida moderna, busca fracturar el momentum espiritual que lleva a la humanidad hacia su despertar masivo. Busca romper las cadenas de solidaridad que comienzan a unirse entre almas conscientes, busca instalar la desesperanza como frecuencia dominante en un momento donde la fe, la cooperación y la expansión del corazón son esenciales para sostener la nueva red de luz planetaria que se teje día a día de manera silenciosa, pero poderosa, desde los corazones de los despiertos. Sin embargo, existe una verdad que los arquitectos de este plan no pueden borrar. La humanidad ya ha sido sembrada por la luz de la memoria cósmica. Millones de almas en el planeta ya han anclado internamente códigos de resiliencia, de fe viva, de soberanía vibracional que no depende de ninguna estructura externa. El nuevo humano crístico no teme al apagón, porque ha encendido su lámpara eterna dentro de su pecho. El nuevo humano no se somete al colapso de las infraestructuras, porque construye desde adentro el templo indestructible de su propio ser. El nuevo humano no se arrodilla ante las narrativas de terror, porque reconoce la vibración de la mentira y la disuelve con su sola presencia consciente. Así, mientras las fuerzas oscuras planifican su gran golpe, los trabajadores de la luz, los guardianes de la vibración pura, los sembradores de la nueva tierra, se preparan en silencio, fortaleciendo sus campos áuricos, activando redes de apoyo comunitario, recordando los caminos ancestrales de autosuficiencia y, sobre todo, elevando su frecuencia más allá del alcance de cualquier apagón externo, porque en verdad, el único apagón que podría ser fatal sería el de la conciencia, y esa, ya ha despertado. Cada intento de colapso externo será, paradójicamente, un catalizador interno para quienes están listos.
cada caída de sistema será un recordatorio de que el verdadero sistema operativo es el espíritu. Cada interrupción de flujo será la oportunidad para reactivar la circulación de la energía divina desde el interior hacia el exterior. La oscuridad, en su arrogancia, no comprende que cada acto de opresión acelera el despertar que pretende frenar, y que cada sombra proyectada solo sirve para hacer más visible la inextinguible luz que ya habita en el corazón de la nueva humanidad. Por ello, prepárate no con temor, sino con visión, no como quien teme la noche, sino como quien sabe que después de la oscuridad más profunda, siempre, sin excepción, nace el amanecer. Mentiras oficiales, la cortina de humo solar. Cuando las fuerzas de la oscuridad actúan, sus movimientos no se presentan de forma directa ante los ojos de la humanidad, por el contrario, despliegan una maquinaria de distracción, de justificación, de manipulación narrativa, diseñada para proteger la verdadera naturaleza de sus acciones y mantener a las masas atrapadas en una ilusión de causa-efecto desconectada de la realidad espiritual subyacente. Así, no resulta sorprendente que tras cada apagón masivo, tras cada colapso de infraestructura, las excusas oficiales no se hagan esperar: tormentas solares, fallos de infraestructura, errores humanos, sobrecargas inesperadas. Cada argumento es cuidadosamente tejido, estructurado y repetido por los medios de comunicación, por los expertos a sueldo, por los voceros de los viejos sistemas de poder, como una cortina de humo diseñada no para explicar los eventos, sino para encubrirlos, para mantener al colectivo humano en una falsa sensación de inevitabilidad y accidente, lejos de la verdad profunda que late detrás de cada apagón. Las llamaradas solares, aunque reales y cada vez más intensas debido a la aceleración vibracional del sistema solar entero en su tránsito hacia zonas de mayor densidad lumínica, no fueron responsables del colapso eléctrico que sumió a Europa en la oscuridad, si bien estas emanaciones solares tienen efectos sobre la magnetosfera terrestre y pueden causar alteraciones menores en sistemas satelitales. Los sistemas modernos de infraestructura crítica están diseñados con múltiples capas de protección, redundancias electrónicas, protocolos de emergencia, mecanismos de derivación de cargas, redes de respaldo y blindajes específicos para enfrentar tales eventualidades. El colapso masivo registrado en Europa no responde al patrón caótico de una tormenta solar natural, sino al patrón quirúrgico de una operación humana, inducida deliberadamente desde los nodos vulnerables de la red energética continental. La narrativa solar, repetida hasta la saturación, es la cortina de humo perfecta, aprovecha el desconocimiento técnico de la mayoría de la población, utiliza un fenómeno natural legítimo como excusa y desactiva la necesidad de investigar más profundamente, presentando la catástrofe como un acto inevitable de la naturaleza contra el cual nada podía hacerse. Sin embargo, los hechos vibracionales, para quienes saben mirar más allá de las apariencias, son claros. El apagón fue una operación de guerra energética sin precedentes, una maniobra diseñada para afectar no solo la vida material, sino los campos de energía emocional y mental de millones de personas, cortando su sensación de continuidad, de seguridad, de control sobre su entorno, y sembrando una semilla de incertidumbre que los predisponga vibracionalmente a futuros eventos aún más disruptivos. Las fuerzas oscuras, conocedoras del inmenso poder de la narrativa, saben que controlar la explicación de los eventos es más importante, incluso, que controlar los eventos mismos. Si la mente colectiva acepta la explicación oficial, si interioriza la narrativa de la impotencia frente a fuerzas incontrolables, se refuerza el estado vibratorio de victimización que ancla a las almas en las frecuencias inferiores del miedo, de la resignación, de la dependencia externa. Por eso, no basta con
Provocar un apagón, es necesario envolverlo en una historia que niegue la posibilidad de resistencia, que impida a las almas reconocer el patrón de ataque, que desvíe la atención de la verdadera guerra vibracional en curso. Comprender esto es esencial para la nueva humanidad en gestación, discernir entre la causa aparente y la causa profunda, distinguir entre los fenómenos naturales y los eventos manufacturados. Reconocer cuando se está frente a un acto de la naturaleza y cuando se está frente a un acto de manipulación energética, no para caer en la paranoia, sino para fortalecer la conciencia. Para anclar la percepción en el nivel vibratorio superior donde la verdad no necesita ser explicada, sino que se siente. Se reconoce, se sabe. Europa fue elegida como el escenario inicial de esta cortina de humo solar porque representa, en el entramado planetario, un corazón histórico de conocimiento, de revoluciones espirituales, de despertar colectivo. Fracturar su infraestructura energética no era el objetivo final, el verdadero blanco era la estabilidad emocional de sus pueblos, la memoria acásica de su herencia de luz, la confianza en su capacidad de renacimiento. Pero cada acto oscuro lleva en sí mismo la semilla de su fracaso. Porque en cada alma tocada por el caos se activa también el llamado a recordar que la verdadera energía no depende de cables ni de transformadores, sino de la conexión directa con el espíritu inmutable que habita en todo ser. Así, mientras la cortina de humo solar se despliega en los medios, mientras las versiones oficiales saturan las ondas con explicaciones técnicas a medias, una verdad silenciosa pero poderosa se expande en los corazones despiertos, la verdad de que la luz interna no puede ser cortada, la verdad de que ningún colapso externo puede tocar la llama eterna del ser. La verdad de que cada intento de manipulación solo refuerza la determinación vibracional de aquellos que ya han elegido vivir en la frecuencia de la soberanía espiritual, la frecuencia del amor invencible, la frecuencia de la luz inextinguible. El miedo como arma de control masivo. El verdadero objetivo de los apagones no es solamente dejar a las ciudades sumidas en la oscuridad material, esa es apenas la superficie visible de una estrategia mucho más profunda y cuidadosamente orquestada. El propósito último es unir a las mentes humanas en la desesperanza, quebrar el eje interno de fe y conexión espiritual que sostiene al ser consciente, y forzarlo, a través de la presión emocional extrema, a retroceder vibratoriamente al estado de supervivencia básica, un estado primitivo donde la única prioridad es subsistir, donde la visión superior del propósito del alma es eclipsada por el instinto de miedo, donde el ser humano, olvidando su herencia divina, vuelve a comportarse como una célula aislada, desconectada de su fuente y de su red de apoyo espiritual. El miedo masivo no es un accidente secundario de estos eventos, es el producto deseado, el fruto buscado por las fuerzas oscuras, porque el miedo desconecta la conciencia superior. Rompe los puentes entre el yo superior y la mente consciente, cierra los canales de intuición, fragmenta la visión holística de la realidad y encierra al individuo en los niveles más bajos de la vibración emocional, donde es fácilmente manipulable, direccionable, utilizable como engranaje en agendas que ni siquiera alcanza a comprender. El miedo a la oscuridad, el miedo a la pérdida, el miedo al futuro incierto, todos estos miedos activados simultáneamente constituyen una red energética densa que envuelve a las ciudades, a las naciones, generando un campo vibracional colectivo que refuerza las estructuras del viejo paradigma y retarda el nacimiento de las nuevas realidades conscientes. El miedo masivo no solo aísla a los individuos entre sí, erosionando la solidaridad y la cooperación natural de las almas despiertas, también fragmenta comunidades enteras, alimenta la desconfianza, promueve el egoísmo, activa programas inconscientes de competencia y autodefensa que son incompatibles con la vibración de la nueva tierra. Cada vez que una ciudad es sumida en la oscuridad,
El experimento oculto observa no tanto la infraestructura física, sino la infraestructura emocional. ¿Cuánto tiempo tarda el pánico en propagarse? ¿Qué porcentaje de la población entra en estados de agresividad o desesperanza? ¿Qué cantidad de individuos se desconectan de su eje interno de estabilidad y se entregan al caos externo como única realidad? Estas son las verdaderas métricas que buscan sus ingenieros de sombra. Así, el apagón físico es solo el primer paso de una estrategia mayor: provocar un apagón espiritual, un colapso de la conexión consciente entre las almas y su divinidad interna, crear, mediante la desesperación inducida, una desconexión de la frecuencia superior que cada vez más seres humanos están anclando en sus cuerpos y campos áuricos, sabotear, mediante la densificación vibracional del miedo colectivo, los vórtices de ascensión que ya están operativos en numerosos puntos de la Tierra. Aplazar los despertares colectivos, los reconocimientos de alma a alma, las activaciones masivas de códigos genéticos crísticos que dependen de una cierta masa crítica vibracional para consolidarse plenamente en la matriz planetaria. Este conocimiento no debe inducir miedo adicional, sino despertar discernimiento supremo, porque saber que esta es su estrategia es, en sí mismo, una llave de liberación. El ser que comprende que el miedo es la verdadera herramienta de control puede comenzar a desactivar su poder en su vida, puede reconocer que cada emoción de miedo, cada impulso de desesperanza, no es realmente suyo, sino una frecuencia inducida, inyectada en el campo colectivo, y que puede ser disuelta, transmutada, liberada por la sola decisión consciente de no identificarse con ella. El miedo, cuando es enfrentado con la luz de la conciencia, pierde su capacidad de control. El ser humano que permanece anclado en su corazón, en su centro de calma interior, incluso en medio del colapso externo, no solo resiste el ataque vibracional, sino que lo convierte en oportunidad de fortalecimiento. Cada apagón se convierte entonces en una meditación profunda. Cada corte de energía en una reconexión más íntima con la verdadera fuente de todo poder y toda vida. La humanidad está aprendiendo, a través de estas pruebas, a recuperar su maestría vibracional, a recordar que el miedo solo puede dominar donde la conciencia está dormida. Que el verdadero escudo contra toda maniobra de oscuridad es el campo de luz coherente generado por un ser que permanece en amor, en confianza, en certeza de su identidad divina. Así, aunque intenten oscurecer ciudades, sembrar pánico, fragmentar sociedades, cada alma que despierta a su poder interior se convierte en una grieta de luz en su manto de oscuridad. Y llegará el momento, está muy cerca, en que esas grietas se unan, formando un resplandor tan inmenso que ninguna estrategia basada en el miedo podrá ya sostenerse en la tierra renovada. Los próximos blancos, ciudades clave y el sistema financiero global. Mientras la humanidad aún digiere los efectos de los apagones que han comenzado a producirse en regiones como Europa, las fuerzas de control ya han trazado los mapas de sus próximos blancos, las grandes urbes interconectadas. Nodos neurálgicos no solo de energía eléctrica, sino de tráfico financiero, flujo de datos y concentración poblacional, están marcadas para ser epicentro de los futuros ensayos de colapso. Nueva York, Sao Paulo, Shanghái, Ciudad de México, Bogotá, entre otras metrópolis estratégicas, han sido seleccionadas no solo por su peso económico o su densidad demográfica, sino por el rol que desempeñan como anclas vibratorias del viejo paradigma materialista que aún intenta sostenerse ante la inevitable oleada de transformación planetaria. Sin embargo, el corte de electricidad en estas ciudades no es el objetivo final, sino apenas el medio inicial para desatar una reacción en cadena destinada a afectar los sistemas financieros tradicionales, vulnerar la percepción de seguridad económica,
e interrumpir si les fuera posible el nacimiento de la nueva arquitectura económica basada en frecuencia vibracional y soberanía energética, el sistema cuántico financiero, QFS. El QFS, lejos de ser simplemente una innovación tecnológica, representa en su esencia una disrupción energética total del viejo sistema financiero basado en deuda, escasez y control piramidal. Su fundamento vibracional, alineado a los códigos de la nueva Tierra 5D, sostiene una economía de transparencia, equidad y circulación armónica de recursos, donde el valor no es otorgado arbitrariamente por monopolios de poder, sino generado orgánicamente a partir de la vibración individual y colectiva. De abundancia consciente, por esta razón, el ataque a las ciudades clave busca, en última instancia, obstaculizar la transición hacia esta economía vibracional libre, anclar el miedo en torno a la seguridad financiera y reforzar la dependencia psicológica hacia los antiguos sistemas de control. Cada apagón, cada interrupción bancaria, cada colapso de comunicaciones proyectado, es parte de una guerra silenciosa para retrasar lo inevitable. La activación plena de una red económica cuántica que ya está comenzando a operar en planos sutiles y que pronto descenderá a la manifestación física de forma irreversible. El sabotaje a las grandes urbes es tanto físico como vibracional, pues la concentración de miedo económico puede ser utilizada como combustible para reactivar los patrones colectivos de escasez, desesperanza y sumisión, precisamente aquellos que el despertar espiritual está disolviendo de manera acelerada en este tiempo. Nueva York, como centro simbólico del viejo orden financiero mundial, se presenta como un blanco prioritario, no solo por su infraestructura económica, sino por el peso psíquico que representa en el inconsciente colectivo global. Un apagón en Nueva York no solo afectaría operaciones bancarias, sembraría un mensaje vibracional de inestabilidad en todo el planeta. Sao Paulo, Shanghái, Ciudad de México, Bogotá y otras ciudades estratégicamente posicionadas cumplen roles similares en sus respectivas regiones, sirviendo como centros de concentración vibracional que, de ser alterados, podrían generar ondas expansivas de miedo y desconexión económica. Sin embargo, esta estrategia también contiene su propia semilla de fracaso, porque las almas conscientes que habitan estas ciudades, aquellas que ya han despertado a su poder creador, constituyen faros vibracionales que actúan como contrapesos naturales al miedo inducido. Cada ser humano anclado en la conciencia de abundancia infinita es un nodo de estabilización energética. Una columna viva que sostiene la red cuántica emergente, cada comunidad que decide cooperar en lugar de competir. Compartir en lugar de temer, construir en lugar de destruir, debilita los campos de control que pretenden instaurarse a través del caos. La transición hacia la economía vibracional libre no puede ser detenida, porque no es simplemente un proyecto humano, es el reflejo natural de la ascensión de la Tierra misma hacia una frecuencia más alta de existencia. Las estructuras financieras basadas en la codicia, la inequidad y la opacidad están destinadas a colapsar por implosión vibracional, porque no pueden sostenerse en un campo de energía donde la verdad, la transparencia y la cooperación son las nuevas leyes naturales. Cada ataque a las ciudades clave será, paradójicamente, una oportunidad para acelerar esta transición. Cada corte forzará a más seres humanos a cuestionar las bases del sistema en el que confiaban. Cada colapso incentivará la creación de alternativas locales, sostenibles, conscientes. Cada intento de manipulación será un catalizador para que más almas despierten a la verdad de que su abundancia no depende de bancos, corporaciones ni gobiernos, sino de su conexión directa con la fuente infinita de todo bien. Así, aunque las fuerzas oscuras intenten sembrar el caos en las grandes urbes, aunque sus estrategias estén trazadas con precisión,
la luz de la conciencia ya avanza como un río imparable por las venas ocultas de la humanidad. Y nada podrá detener el surgimiento del nuevo mundo donde la riqueza será la expresión natural de la vibración elevada, y no el instrumento de control de unos pocos sobre la vida de muchos. La preparación espiritual, como resistir la oscuridad. La mayor defensa ante esta ofensiva final de la oscuridad no es, y nunca será, tecnológica, no se encuentra en la acumulación de recursos físicos, en la construcción de refugios materiales, ni en la sofisticación de sistemas de respaldo. La verdadera fortaleza capaz de resistir los embates de las fuerzas de colapso es, ha sido y será siempre, una preparación espiritual profunda. Una alquimia interior que transforma el miedo en sabiduría, la incertidumbre en fe viva, y la adversidad en plataforma de expansión vibracional, más allá de almacenar alimentos o generar electricidad propia, actos útiles pero secundarios. Lo que realmente determinará quién atraviesa este umbral intacto es la capacidad de elevar la vibración interna hasta un nivel donde ninguna frecuencia de miedo pueda adherirse, donde ningún virus emocional de desesperanza pueda infectar el campo áurico, donde la estabilidad interna se convierta en el verdadero hogar, imperturbable ante cualquier caos externo. Preparar la mente para la adversidad sin ceder al miedo es un arte antiguo, un recordatorio de todas las escuelas de sabiduría que enseñaron a sus iniciados a ser templos vivientes en medio de las tormentas. Es comprender que la mente, cuando está alineada con el yo superior, no es un simple órgano de pensamiento, sino una antena cósmica capaz de recibir la guía directa de la fuente, capaz de ver el orden dentro del aparente caos, capaz de mantener la serenidad cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Es ejercitar la atención consciente, la respiración sagrada, la visión interior que sabe que todo lo que se derrumba afuera es solo el eco de un nuevo nacimiento que ya ha comenzado dentro. Fortalecer la conexión con el yo superior no es una opción, es la estrategia esencial de este tiempo, porque en los momentos en que las estructuras externas fallen, en los momentos en que la comunicación externa se corte, en los momentos en que las voces de la confusión y del miedo griten con fuerza, será la voz interna del espíritu la que deberá guiar cada paso, cada elección, cada movimiento. Esa conexión se cultiva ahora, en la calma aparente, a través de la práctica diaria de la alineación, del silencio interior, del diálogo constante con la fuente, de la escucha atenta a la sabiduría del corazón que nunca miente. Construir comunidades conscientes será otra clave maestra, porque el nuevo mundo no será sostenido por individuos aislados que sobrevivan solos, sino por redes de almas conscientes que sepan actuar desde la calma, el amor, la cooperación genuina y la sabiduría colectiva, comunidades que no se dejen arrastrar por el pánico inducido, sino que se conviertan en remansos de paz en medio de la tempestad. Que organicen sus recursos no desde la avaricia o el miedo, sino desde el principio sagrado de la abundancia compartida, sabiendo que todo lo que se da desde el amor multiplica su vibración y regresa elevado. El verdadero escudo ante esta guerra silenciosa es el campo electromagnético del alma despierta, coherente, vibrando en unidad consciente con la fuente, un campo tan luminoso, tan ordenado, tan elevado en frecuencia, que actúa como una burbuja de inmunidad vibracional ante cualquier intento de manipulación externa. Este campo no se construye con teorías ni con rituales vacíos, se construye con la práctica constante de la verdad, de la coherencia entre el pensar, el sentir, el decir y el hacer. Se fortalece con la honestidad espiritual, con el servicio desinteresado, con la humildad vibracional de quien sabe que solo en unidad con la fuente se accede a la verdadera invulnerabilidad. Aquellos que se preparen desde ahora, no con temor sino con sabiduría, no solo resistirán las pruebas venideras, se convertirán en faros para otros.
en columnas de luz viviente que guiarán a las almas confundidas de regreso a la paz interior, porque cuando llegue el momento del gran colapso de las viejas estructuras, los sistemas caerán, las ciudades se oscurecerán. Las noticias sembrarán terror, pero los corazones anclados en la luz, los corazones templados en la fe y el amor, no solo sobrevivirán, prosperarán, irradiarán, y se convertirán en los arquitectos conscientes del nuevo amanecer. Así, el llamado no es a prepararse por miedo a lo que vendrá, sino a prepararse por amor a lo que ya están haciendo. No es un llamado a sobrevivir en la oscuridad, sino a sostener la luz en medio de ella. No es un llamado a resistir pasivamente, sino a construir activamente, desde ahora, el reino de la luz que ya pulsa en las dimensiones más altas y que pronto descenderá, anclado en las acciones conscientes de los que hoy eligen ser pilares vivientes del nuevo mundo. El fracaso inevitable de las fuerzas oscuras. Aunque los ataques parecen, en la superficie, generar disrupción y caos, aunque las maniobras de sabotaje vibracional intenten retrasar el curso de la historia cósmica, lo cierto es que estos eventos no son sino los estertores finales de un sistema de control que sabe, en lo más íntimo de su núcleo, que su fin es inminente e inevitable. Cada acto desesperado que vemos desplegarse en el escenario global no es señal de fuerza, sino de debilidad terminal. Cada intento de colapsar redes, de sembrar miedo, de desestabilizar conciencias, revela la pérdida de control de un entramado que ya ha sido desactivado en los planos superiores y que solo se sostiene, de manera ilusoria, en los niveles más densos de la manifestación física. Cada maniobra maliciosa expone no su poder, sino su vulnerabilidad creciente, porque solo quien se siente acorralado, solo quien ha perdido el dominio de los flujos vibracionales más altos, recurre a tácticas de sabotaje, de oscuridad abierta, de guerra energética desesperada, y en esa exposición, en esa salida forzada a la luz de su accionar, se acelera su propia disolución, porque la humanidad despierta. La red viva de seres conscientes que crece día a día, reconoce cada vez con más claridad la matriz de manipulación que los había mantenido adormecidos, y al reconocer, libera. El tiempo de la oscuridad ha terminado en los planos superiores, en las dimensiones donde las decisiones maestras del universo son tomadas, en las salas de consejo de los seres de luz, en las cámaras sagradas donde el futuro de las razas es acordado en vibraciones de amor puro. El decreto de liberación de la tierra ha sido sellado, proclamado y puesto en marcha. Ahora, solo resta que esa victoria descendida en las esferas superiores se complete en el plano físico, en la materia, a través del despertar de cada alma que recuerde quién es, que reclame su soberanía espiritual, que se levante como columna de luz en medio de la vieja estructura que se desploma. La humanidad, cada vez más despierta, está destinada a triunfar, no porque se imponga violentamente sobre el viejo orden, sino porque, al elevar su frecuencia, simplemente deja de resonar con él, y lo trasciende. La ascensión de la Tierra no será una guerra ganada por armas físicas, será una victoria de vibración, un cambio de octava, un salto de conciencia tan inmenso que hará obsoletos todos los sistemas de control basados en el miedo y la separación. La luz de cada ser consciente es ahora más poderosa que todos los intentos de apagón global juntos, porque la verdadera energía que sostiene a la nueva Tierra no proviene de cables, de redes, ni de infraestructuras materiales, sino del núcleo inextinguible de la fuente que pulsa en el corazón de cada alma despierta. Una sola alma vibrando en la frecuencia pura del amor consciente es capaz de contrarrestar miles de pensamientos de miedo. Una sola comunidad anclada en la confianza divina puede irradiar estabilidad en una región entera sometida al caos inducido. Una sola acción de compasión genuina puede desarmar toda una estrategia de división y fragmentación social. Por eso,
aunque las fuerzas oscuras aún intenten sus últimas maniobras, aunque sus secuaces tecnológicos desplieguen cortinas de humo, aunque sus agentes de desinformación intenten sembrar desesperanza. El campo de la luz ya ha vencido, el entramado de la nueva Tierra ya está vivo, respirando, expandiéndose como una red dorada de conciencia en cada rincón del planeta, cada nacimiento consciente, cada acto de amor desinteresado, cada meditación anclada en la unidad, cada rayo de compasión que se irradia desde un corazón humano, son martillazos vibracionales que aceleran el derrumbe definitivo de la vieja matriz. Así, no temáis a los estertores de la oscuridad, reconocedlos como lo que son, señales de su final, sostened vuestra frecuencia elevada, proteged la llama sagrada en vuestro interior. Cooperad con la sinfonía silenciosa de la luz que ya impregna todo, porque lo que ahora parece turbulencia es, en verdad, el eco del parto glorioso de una nueva civilización luminosa que ya ha sido decretada, y cuya llegada no puede ser detenida por ningún apagón, ninguna crisis, ninguna oscuridad. La nueva Tierra emergente, más allá del apagón. Cuando los sistemas del viejo mundo colapsen y colapsarán, no por la fuerza destructiva de la oscuridad, sino por la incapacidad vibracional de sostenerse en el nuevo campo de luz que envuelve al planeta, no será el fin. Como algunos temen, será el umbral de un renacimiento largamente esperado, emergiendo de las ruinas de las viejas estructuras basadas en el control, la escasez y el miedo, nacerán nuevas configuraciones de vida. Redes descentralizadas de colaboración genuina, comunidades vibracionales tejidas no por intereses económicos sino por la resonancia del corazón, por la vibración compartida del amor consciente, por la decisión libre de almas soberanas que saben que el verdadero poder nunca estuvo en los sistemas externos, sino en su conexión viva e inquebrantable con la fuente eterna. Nuevos paradigmas energéticos verán la luz, no como teorías aisladas, sino como realidades cotidianas. Tecnologías basadas en la resonancia armónica reemplazarán a las infraestructuras obsoletas. La abundancia universal, entendida como la circulación infinita de recursos en coherencia con la frecuencia del amor, se manifestará no como utopía, sino como el estado natural de una humanidad que ha recordado su naturaleza divina, la economía de intercambio vibracional, la arquitectura consciente. La educación del alma, la sanación energética, dejarán de ser nichos alternativos para convertirse en las bases mismas de la vida cotidiana. La nueva Tierra no será construida por políticos, ni por corporaciones, ni por organismos internacionales que buscan preservar fragmentos del viejo poder bajo nuevas máscaras, será edificada, sostenida y expandida por almas despiertas, por seres que han cruzado la noche oscura del alma individual y colectiva, y han emergido del otro lado libres de miedo, soberanos en su luz, lúcidos en su propósito divino. Seres que no necesitan ya autoridad externa para dirigir su vida, porque se rigen por la brújula interna del espíritu, por la ley universal del uno, por el reconocimiento de la divinidad en sí mismos y en todos los demás. Cada apagón que hoy intentan provocar no detiene este renacimiento, lo acelera, porque cada crisis desmonta una capa más de la ilusión. Cada caída de los viejos sistemas empuja a más almas a recordar su verdadera naturaleza creadora. Cada intento de colapso forzado se convierte, por la alquimia del despertar, en un impulso más hacia la expansión de la conciencia colectiva, así como en la naturaleza el fuego que arrasa un bosque prepara el suelo para una regeneración más rica y poderosa, así. También cada intento de caos es reciclado como fertilizante para el florecimiento de la nueva humanidad. Nada podrá detener este proceso, porque no es un proyecto humano, es un decreto cósmico, una emanación natural de la evolución de Gaia y de la humanidad como expresión de su conciencia ascendente.
Los grandes cambios no son signos de castigo ni de derrota, son los dolores de parto de un mundo que emerge desde las entrañas mismas de la verdad eterna, un mundo donde la energía fluye en redes libres de manipulación, donde la colaboración reemplaza a la competencia, donde la sabiduría interior guía las decisiones colectivas y donde cada ser es honrado como manifestación única e irrepetible de la creación. La nueva tierra no será un lugar al que se llegue, será un estado de ser que cada uno elegirá habitar, será la expresión natural de quienes vivan desde la coherencia, desde la luz, desde la memoria despierta de su linaje estelar y su herencia divina, será el hogar vibracional de quienes hayan elegido, aún en medio de la oscuridad aparente, sostener la lámpara encendida de su alma. Sembrar amor en tierra árida, confiar en el plan mayor aunque sus ojos físicos vieran desmoronarse los viejos muros. Así, cada ser consciente, cada comunidad vibracional, cada acto de amor silencioso y firme, está ahora construyendo, fibra a fibra, célula a célula, vibración a vibración, la estructura viva de la nueva tierra que, muy pronto, se hará visible ante todos los que tengan ojos para ver, oídos para oír y corazones abiertos para abrazar el nuevo amanecer de la humanidad liberada. Tu luz no puede ser apagada. Amado ser de luz, escucha con el corazón abierto estas palabras que no provienen de la mente, sino del núcleo inmutable de la verdad eterna, aunque las sombras más densas parezcan cubrir temporalmente las ciudades. Aunque los sistemas visibles se apaguen y las estructuras del mundo viejo se desmoronen ante tus ojos, recuerda sin titubeos, tu verdadera energía no depende de cables, de redes, ni de instituciones humanas. Tu auténtica luz no fluye de las infraestructuras físicas, sino que emana, inagotable, de la fuente eterna e infinita que habita en el centro sagrado de tu ser. Tú eres el canal viviente de un sol que nunca se extingue. El portador de un fuego inextinguible que no puede ser afectado ni disminuido por ninguna circunstancia externa. No existe apagón capaz de oscurecer a un alma despierta, no existe caída de sistemas capaz de interrumpir el surgimiento del Cristo interno que late en el silencio de cada corazón consciente, cada maniobra de terror, cada intento de caos, cada movimiento de desestabilización que presencies en el mundo externo, no tiene poder real sobre ti a menos que tú le cedas el trono de tu mente, si anclas tu conciencia en la luz del Espíritu, si sellas tu campo vibracional en la frecuencia de la verdad. Descubrirás que nada ni nadie puede arrancarte de tu eje eterno, ni el colapso de ciudades, ni el corte de comunicaciones, ni la oscuridad temporal serán suficientes para apagar la lámpara viva que tú eres. Prepárate en lo físico, sí, porque la sabiduría también habita en la previsión consciente, mantén lo necesario para sostenerte y sostener a los tuyos, pero más que almacenar provisiones, almacena fe, más que reforzar muros. Fortalece tu templo interno, más que temer al colapso de los sistemas, celebra el nacimiento de una nueva conciencia, porque mientras el mundo viejo cae, tú estás llamado a sostener el puente hacia la nueva tierra. Fortalécete espiritualmente con cada amanecer, camina cada día con el corazón abierto, los pies en la tierra y el alma elevada al sol de tu verdad interna. Cultiva la paz inviolable que no depende de circunstancias externas, sé el faro encendido cuando la oscuridad se espese, sé la llama viva que guía sin necesidad de palabras, sé la presencia luminosa que recuerda a otros. Solo con tu ser, que todo esto ya ha sido vencido en el plano del espíritu. Cuando amanezca y ese amanecer está más cerca de lo que tus ojos físicos pueden percibir, serás uno de los que recordarán a la humanidad que la luz no fue vencida, que la oscuridad no fue más que una sombra pasajera. Y que en los corazones de quienes eligieron permanecer fieles a la verdad, el plan divino siguió latiendo, inalterable, aguardando este glorioso renacimiento. Tú no has llegado aquí por azar.
Has respondido a un llamado antiguo, una promesa silenciosa hecha antes de encarnar, serías uno de los que sostendrían la luz cuando más se necesitara. Y ese momento, amado ser, es ahora. Por eso, si esta verdad resuena en el eco profundo de tu alma, si sientes que estas palabras no solo las has leído sino recordado, comparte este mensaje como un acto de servicio a la luz. Lleva esta chispa a otros corazones que tal vez hoy tiemblan ante las sombras, ayuda a encender más lámparas en la noche, y si sientes el impulso, deja tu huella aquí abajo en los comentarios, escribe tu compromiso, tu resonancia, tu verdad viva, porque cada palabra consciente que dejes sembrada no solo será un acto de expresión, será una siembra vibracional, una ancla de luz en la red colectiva que estamos restaurando juntos. La nueva tierra ya pulsa en ti. Ahora es el momento de irradiarla al mundo.